Hola. A los fabricantes de autos les encantan los nombres llamativos como Thunderbird, ¿verdad? Nadie esperaba que lanzara rayos desde el cielo. Había varios Grand, Max, Raptor, Superfast, todos esos nombres querían decir algo, pero en realidad no tenían que ser absolutamente las mejores en ese aspecto, simplemente eran nombres bonitos. El auto JQ7, que los chinos en la versión híbrida enchufable llamaron super híbrido. Como si quisieran decirles a todos los demás, bueno, se están divirtiendo mucho en ese arenero híbrido. Qué bueno que están haciendo algo ahí. Ahora les vamos a mostrar cómo se hace de verdad. Aquí está la super híbrida. ¿Pero realmente es tan súper? Claro que sí, tiene gran autonomía, alto rendimiento y comodidad. Aunque muchos fabricantes presumen de rendimiento y comodidad, una autonomía de 1200 kilómetros realmente sorprende. Quienes han manejado híbridos o plug-in de marcas conocidas saben que su autonomía real suele ser menor de lo esperado. Y aquí es donde JQ7 quiere demostrar que se puede hacer de otra manera. Así que aquí van algunos datos. La versión híbrida del JQ7 usa un nuevo motor 1.5 inyección directa turboalimentada de gasolina diferente al 1.6 que probé antes. Este motor entrega 143 HP, 215 Nm y una eficiencia cercana al 45%. También hay una caja de cambios especial con un motor eléctrico de 204 caballos de fuerza, un generador de 136 caballos de fuerza y permite que estos motores trabajen juntos tanto en modo serie, cuando el motor de combustión solo funciona como generador de electricidad, como en modo paralelo, cuando el motor de combustión ayuda directamente al eléctrico a mover las ruedas. Acelera de 0 a 100 km por hora en 8.5 segundos. No es un resultado impresionante, pero lo retomaremos después. Y la velocidad máxima es de 180 km por hora. Es de las más modestas, pero como uno de los pocos híbridos enchufables en este rango de precios, permite cargar la batería de tracción tanto por corriente alterna como por corriente continua hasta 40 kilovatios. Ahora, una pequeña digresión. Fíjense que acabo de dar la potencia de ambos motores, pero no estoy dando la potencia del auto. Y eso es curioso, porque al principio, antes de que se hiciera la presentación oficial de este auto, fueron 350 caballos de fuerza, lo que no me convenció por dos razones. Primero, ningún fabricante da la potencia de un auto híbrido como la simple suma de los dos motores. No hay una situación donde ambas unidades operen a máxima potencia simultáneamente. Puede que se crucen por un momento, pero no es un fenómeno continuo. No me convencía la aceleración de 0 a 108.5 segundos para 350 caballos es flojo. Justo antes de la presentación oficial, el fabricante comentó que había decidido no revelar la potencia de este auto en absoluto. Indica por separado los caballos del motor de combustión y del eléctrico. Tampoco creo que esté bien, porque alguien que no sabe sumará y le dará 350 caballos de fuerza, lo cual también es incorrecto. Además, esos 204 caballos del motor eléctrico, de hecho, hablaré de eso en un momento. Y ya termino con los datos técnicos. Solo queda el alcance en modo eléctrico. 91 kilómetros con batería de 18.3 kWh. La autonomía total es de 1200 kilómetros con tanque lleno y batería cargada. El consumo tras descargar la batería es de 6 litros cada 100 kilómetros. Dato curioso, el importador polaco incluso supera estos valores y afirma que pueden lograrse resultados aún mejores. Y claro, esos números impresionan. Pero antes de subirme y hacer un recorrido largo para comprobarlo todo por ustedes, sigo investigando qué es lo que realmente hace que se logre un resultado tan bueno, al menos en teoría. Los modos de manejo más comunes en híbridos enchufables son eléctrico, combustión, híbrido y recarga de batería con el motor de combustión. Normalmente todo está en un menú, pero en este auto solo hay botones, eléctrico o híbrido. También tenemos el modo adicional vehículo eléctrico, más que permite agotar más la batería, lo cual, como pueden ver, no es recomendable, pero en caso de emergencia, si nos queda 1 kilómetro hasta el cargador, es mejor eso que terminar en una grúa. Y finalmente, también está la configuración de forzar el modo. Forzar significa establecer exactamente el nivel en el que queremos que el auto mantenga la carga de la batería. Y si queremos conducir únicamente con el motor de combustión, entonces lo revisamos. Tenemos 56, pongamos aquí 56 y a partir de ahora va a conducir sin tocar la batería. Podemos usar el mismo control deslizante para recargar la batería. El verdadero cambio es, por supuesto, el modo inteligente donde todo sucede solo.
Podemos concentrarnos en conducir y la computadora elegirá por nosotros el modo correcto, que dependerá del nivel de carga de la batería, de si vamos cuesta abajo o cuesta arriba, de si pisamos fuerte el acelerador, de la temperatura exterior y seguramente de una docena de otras posibilidades. Y eso es, según los chinos, la clave para la eficiencia de este auto. Hasta los 40 km por hora intenta moverse únicamente con electricidad. De 40 a 70, a esa velocidad puede encender el motor de combustión, pero solo como generador eléctrico sin conectar a las ruedas. Por encima de 70 km por hora, probablemente usará el motor de combustión, que entonces impulsará directamente las ruedas. Puede hacerlo. Ahora, una segunda digresión para los curiosos. ¿Por qué en este auto el motor de combustión apoya al eléctrico arriba de 40 si no es necesario? ¿Por qué por encima de 70? Ese motor de combustión obtiene acceso a las ruedas, pero el motor eléctrico tiene 204 caballos. Mi Kia Eniro eléctrica en Portugal tiene 204 caballos y anda por las autopistas de maravilla, no necesita ningún motor de combustión. ¿Por qué aquí se requiere un motor de combustión? La causa no está en el motor, sino en la batería. Aquí son 18.3 kW. Si una batería así debiera entregar 204 caballos, 150 kW, tendría que operar a 8C, es decir, dar 8 veces más potencia de su capacidad, lo que causaría degradación instantánea. Por eso la batería alimenta al motor eléctrico hasta esos 40 km por hora, donde simplemente se necesita muy poca potencia. La batería puede suministrar esa potencia momentánea sin problema y de forma segura para sí misma. Por eso, al superar 40 km por hora, el motor de combustión enciende y genera electricidad, entregando 100 kilovatios, y la suma de esos 100 kilovatios y digamos varias decenas de la batería da la potencia para el motor eléctrico. Serán 204 caballos. No lo creo que serán 150-160. Quizá un momento en overboost, no diré más, ya me extendí. Entonces sabemos cada vez más sobre esta híbrida. Si es inteligente, no se aferra obstinadamente a un solo modo. Administra los modos y las transmisiones para dar mucho y tomar poco. Pero antes de llamarla super, echemos un vistazo al mercado. Ford tiene auto vehículo eléctrico, Toyota vehículo eléctrico, híbrido Honda y MMD Volkswagen híbrido. Todos ofrecen cierta lógica de cambio en la gestión de energía. La selección inteligente de modos en híbridos enchufables no es nada exótico, tal vez. El software de Hoku es mejor, quizá tenga mejores componentes. Pero la arquitectura misma de este sistema de propulsión, con el motor de combustión, el generador, el motor de tracción y la batería de alto voltaje, tampoco lo es. Es exótico. Todos lo tienen. ¿Entonces qué? Por sus frutos los conocerán. Solo falta subirnos al auto y comprobar si esas declaraciones de bajo consumo, gran autonomía y manejo suave son ciertas. ¿Confirman? El interior de la versión híbrida enchufable cambió sorprendentemente mucho, aunque no era necesario. Pero miren esas puertas. Las de gasolina eran muy distintas y algo más elaboradas. También el túnel central cambió, porque ahora es completamente plano. Sin embargo, aquí antes estaba el selector de cambios, pero también la perilla para elegir los modos. Los cambios de velocidad se movieron al volante, mientras que los modos los podemos cambiar aquí en la pantalla. Yo diría que son cambios que de todos modos alguien ya planeaba y simplemente el híbrido enchufable los introdujo de paso, porque no creo que precisamente el cambio a un sistema plug-in requiriera las modificaciones que se hicieron aquí. También hay otra diferencia interesante. En este lugar, en el Jake de combustión, está el botón para encender o apagar el motor. En cambio, en el híbrido enchufable no hay ese botón. No hay necesidad de encender el motor, ya que... Me senté, pisé el freno y supongo que quiero conducir. Estamos platicando y siempre estoy manejando y probando. Yo recibí este auto con el tanque al 95% y la batería cargada al 70% más o menos. Uso este auto como lo necesito, pero ahora, por ejemplo, voy por la autopista y voy detrás de un tráiler. No voy a 120, cuando regrese a Lublin me diré a 120, pero ahora quiero ver cuán ahorrativo puedo ser. Y suceden cosas extrañas. Al salir a la autopista, la batería bajó a unos 6 kilómetros. Pensé, ok, pues a partir de ahora básicamente vamos a ir solo con el motor de gasolina. Por un momento no miré la computadora.
ahora veo, 19 kilómetros de autonomía. De hecho, cuanto más avanzo, más convencido estoy de que lo que el fabricante quería decir al llamar a esta híbrida Super Hybrid es, por supuesto, la inteligencia del sistema de propulsión, pero también tiene algo que creo que ninguno de los híbridos enchufables de la competencia tiene. Un tanque enorme, 60 litros. De hecho, eso es 3 litros más que en la versión a gasolina. Eso también me cuadra con la decisión de por qué este auto no tiene tracción en las 4 ruedas. Porque si alguien quiere el JQ7 en versión 4x4 adelante, esa versión existe. Y ya estoy en Varsovia. Recorrí 198 kilómetros, pero con gasolina aquí bajó a 190 y con electricidad bajó como 40. La computadora preveía que llegaría un poco más lejos. De cualquier manera, de los últimos 50 kilómetros, resultados bastante interesantes, 3.9 solo combustible, también algo de consumo de energía, lo que dio un consumo promedio de energía de 4 litros por cada 100 kilómetros. Pero presten atención a algo. Ellos dan, o los parámetros que realmente estoy buscando de los últimos 50 kilómetros, o también se refieren al reinicio, pero no dan ningún cálculo por cada 100, solo dan la cantidad de litros que se han consumido. 7.8 dividido entre 198 kilómetros, eso me da un consumo de alrededor de 3.9. La pregunta es ¿por qué no muestra el 3.9? Calcularon toda la ruta desde el reinicio, pero solo consideran los últimos 50 kilómetros. Es algo confuso, pero los resultados siguen siendo positivos. ¿Cómo se maneja? Bueno, si alguna vez probaste el JQ7 en la versión a gasolina y te bajaste con una ligera sensación de que le faltaba dinamismo, entonces el Super Hybrid es para ti. Aquí realmente no te va a faltar dinamismo al conducir. Ya no importa tanto si este auto tiene menos o más caballos. Lo importante es lo espontáneamente que esta híbrida responde a cada deseo del conductor. Y aquí realmente no importa si hablamos de arrancar desde cero. Justo hay una señal de alto, así que arrancamos desde cero. Sí, soy yo. Con este motor eléctrico, básicamente se puede cruzar la ciudad hasta 70 kilómetros por hora, claro, si tenemos la batería cargada y no aceleramos demasiado fuerte. Si aceleras de manera normal, lo va a manejar bien, pero si quieres ir un poco más rápido, entonces hay que darle más al acelerador. Y ahora díganme, ¿en esa aceleración participó el motor de combustión? La primera vez que aceleré este coche, sabiendo que el motor eléctrico funciona hasta cierto punto y luego el motor de combustión tiene que ayudar, ¿verdad? Hola, ¿algo anda mal? No encendió, así que aceleré más fuerte. Y fue hasta que aceleré muy fuerte que lo escuché. Resulta que antes también se encendía, solo que está tan bien insonorizado que prácticamente no se escucha. Tampoco se siente el momento en que entra en acción. Si estuviéramos parados y él estuviera funcionando, lo escucharíamos. Si nos acercamos en el tráfico, también lo escucharíamos. Y si te haces una pregunta muy razonable, ¿por qué el motor debería estar funcionando en el tráfico o cuando estás detenido si no vas a ningún lado? Pues probablemente ahí radica la inteligencia de este sistema de gestión de energía, que cuando enciende el motor, por ejemplo cuando está frío, no lo apaga inmediatamente después de ayudar a acelerar, sino que lo mantiene encendido. Ya que está encendido, convendría calentarlo. El auto es increíblemente configurable. Puedes ajustarlo para definir la aceleración eligiendo modos de manejo. Puedes configurar cómo va a girar, porque eliges el modo de funcionamiento del sistema de dirección. La frenada se puede configurar de varias maneras, porque al principio puedes ajustar la recuperación a un nivel más bajo o medio alto. También podemos activar el modo de frenado deportivo o normal. El modo deportivo permite que este auto se detenga en seco apenas piensas en frenar sin tocar el freno. Y lo interesante es que justo al lado está la función de frenar con elegancia, que detecta cómo frenas y ayuda a distribuir el peso para que el auto se detenga sin inclinarse hacia adelante, sino de manera completamente suave. Esa función estaba en un Rolls-Royce, creo. Ahora también está en el JQ7. Pero para que no todo sea tan perfecto, también voy a hablar de un defecto que encontré y que ya he visto en algún otro auto. Por cierto, estamos conduciendo por un camino muy malo. Ya me ha tocado manejar por placas de concreto, también sobre esos topes que sobresalen. Y aquí la suspensión de este auto me ayuda. Va por un camino muy malo. Realmente lo hace bastante bien. Primero, no transmite esas vibraciones al interior en exceso. Además, el interior está bien hecho, sin ruidos. Y finalmente,
no hay tanto ruido como para la mala carretera por la que tuve la oportunidad de conducirlo. Así que realmente estoy impresionado. Ahora tendremos la oportunidad de hacer también la prueba del alce. 50. Eso pensé, este es un auto más pesado. Lo protegieron completamente contra cualquier movimiento imprudente. Las llantas chirrían. Es cuestión de las llantas. Es lo mismo que al acelerar desde cero. No vamos a meternos en eso. El auto fue frenado extremadamente fuerte por los sistemas electrónicos. Como resultado, por supuesto, todo salió perfectamente. El auto, por supuesto, siguió exactamente la línea que yo quería. Pero fue con un apoyo muy evidente de la electrónica. No se le dejó nada al conductor. Pero empecé el tema con una falla que detecté. Y así ya salté 2 temas. Y todavía no he dicho nada sobre la falla. Pisamos el acelerador muy fuerte. Perdió tracción, soltamos. Exacto. Y aún por un instante uno bastante largo. Acelera, aunque ya quité el pie del acelerador. Podemos repetir acelerador. Soltamos y eso es. Incluso en la pantalla se puede ver que ese indicador de potencia todavía sigue moviéndose hacia la derecha. Cuando yo ya realmente quité el pie del acelerador. No es nada que realmente pueda sorprender mucho. Pero es mejor saberlo, por eso lo menciono. En resumen, es un auto completamente diferente en la versión híbrida que en la de combustión, lo cual, por supuesto, no sorprende considerando la potencia y el torque. Aquí se maneja simplemente diferente, más rápido, más dinámico, más agradable y, por supuesto, más barato. Pero bajo un mayor control de la electrónica. Y aquí están los resultados de consumo del segundo día de prueba. Conducción exclusivamente por Varsovia en el tráfico con aceleraciones bruscas. Menos 1.8, así que hay más energía en la batería que en la mañana. Promedio de combustible, 5.6. Tenemos el consumo promedio de energía de hoy, 5.1. Hay otra cosa que no mencioné cuando probé el JQ, 7 normal, el de combustión. Y eso también lo afectaba a él. Se trata de la indivisibilidad de la pantalla. Esta pantalla está o bien en modo de mostrarte ciertos ajustes, o bien te muestra el flujo de energía. O estamos en la ventana de navegación. Y esa navegación en este momento está en pantalla completa, o no aparece en absoluto. Aquí podemos cambiar entre ventanas como en los teléfonos, pero hay que hacerlo manualmente. Echemos un vistazo al maletero, porque eso también es algo especial, se podría decir. La capacidad de este maletero es de 500 litros, y eso de hecho son 64 litros menos que en la versión de gasolina con tracción delantera. Pero son 20 litros más que en la versión de gasolina con tracción en las 4 ruedas. Queridos, regreso a Lublin y pronto devuelvo el auto. Todavía hice en la ruta Varsovia-Lublin una prueba de consumo, a 120 salió 6.4. Ven el resultado en pantalla. Es buen momento para grabar un resumen de la prueba. Yo pienso que la conducción dinámica y económica son las principales ventajas de esta híbrida. Por supuesto, un viaje largo considerando la autonomía. Así que si tienen la posibilidad de cargar este auto, ya sea desde un enchufe doméstico, o mejor aún, con su propia energía solar, o incluso en el trabajo, vale la pena considerar la compra de esta versión más cara. Por supuesto, los 20.000 zlotys se recuperarán con el tiempo, pero será tiempo pasado en un auto que se maneja muy bien. ¿Y esta híbrida es súper? Muéstrenme otra híbrida con 1.200 kilómetros de autonomía. En ese sentido es súper, aunque no es algo que usemos diario. Y tal vez en el día a día, este auto realmente se maneje de manera similar a otros híbridos enchufables, pero es más barato que ellos. Eso también está súper. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de ese precio? Que cuando nos sentamos adentro en la cabina, esa diferencia de precio absolutamente no se nota ni se siente. Como mencioné al probar el JQ7 a gasolina. Gracias por ver este video, amigos. Espero haberles acercado la esencia de esta versión motriz. Y G-Auto Lublin. Suscríbanse y nos vemos en próximos videos. Recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. ¡Hola!